El problema me pide determinar las tensiones generadas en las barras de cobre y acero debido a un aumento de temperatura del sistema de 20 grados Celsius. La barra AB se considera rígida. El área de la barra de cobre es 4 veces mayor que el área de la barra de acero. Me da de dato además el módulo de Young y el coeficiente de dilatación lineal para los dos elementos deformables, que serían la barra de cobre y la barra de acero. Bueno, primeramente, para poder analizar el problema, yo tendría que hacer una suerte de análisis de hipótesis de qué es lo que va a suceder debido a este aumento de temperatura. Realmente tenemos únicamente dos situaciones posibles, que serían las que, debido a este aumento de temperatura, la barra AB rígida termine pivotando o girando con respecto al apoyo de segundo género en sentido horario o en sentido antihorario. Y en base a eso nosotros vamos a analizar la compatibilidad de formaciones y también una hipótesis de si las barras están a tracción o a compresión. Dentro de mi análisis hipótesis, entonces voy a partir de que la barra de acero se encuentra sometida a un esfuerzo de compresión y un acortamiento desde el punto de vista de formación, y la barra de cobre sometida a un esfuerzo de compresión también y a un alargamiento. Realmente tenemos únicamente dos opciones posibles desde el punto de vista de análisis de la estática. Cuando yo analizo el diagrama del cuerpo libre de mi barra AB, yo haría una sumatoria de momentos con relación al apoyo de segundo género, o ese punto que defino como O, y o las dos barras están a tracción o las dos barras están a compresión. Son las únicas opciones que tengo realmente. Dentro de mi hipótesis partimos de que las dos están a compresión, por lo tanto colocamos las direcciones correspondientes por acción y reacción sobre la barra rígida. Mi barra de acero le voy a llamar a esa fuerza F1 y a mi barra de cobre le voy a denominar como F2. A partir de acá, haciendo el análisis de la estática, el momento, como había dicho, voy a tener una relación directa entre la fuerza F1 y la fuerza F2, o la fuerza F2 en función de F1, como quiera despejar ahí de mi ecuación. Sería mi primera ecuación y corresponde a la única ecuación que yo voy a determinar desde el punto de vista de la estática. En este caso no tendría sentido hacer una sumatoria de fuerza en X o en Y, porque yo metería una incógnita más o dos incógnitas dentro del análisis de mi problema. Generalmente yo siempre busco relacionar los elementos que están sometidos a una deformación, o la fuerza sobre esos elementos que están sometidos a deformación. En este caso serían las fuerzas sobre el acero y el cobre, y con esa sumatoria de momentos bastaría para que yo saque esa primera ecuación que utilizaría para poder resolver el problema. Desde el punto de vista del análisis de la deformación de los elementos, cabe resaltar que ambos elementos van a estar sometidos a dos efectos. Por un lado, la variación de temperatura, que le va a producir una deformación de alargamiento, y por otro lado, la deformación por esfuerzo, debido a que están vinculados con mi barra rígida, ¿verdad?, que pivota con respecto al punto de apoyo de segundo género. Mi primera ecuación de deformación correspondiente entonces a mi barra de acero sería el primer término, es el término de la deformación debido al esfuerzo, menos, porque yo partí de la hipótesis que está sometido a un esfuerzo de compresión, menos F1 por la longitud que es 3A, dividido el área del acero, que voy a denominar por la letra A mayúscula al área del acero, y el módulo de Young del acero, que saco el dato que es 2 por 10 a la sexta kilos sobre centímetro cuadrado. Le sumo el otro término, que sería la deformación por temperatura, que es el coeficiente de dilatación lineal, 125 por 10 a la menos 7, por la longitud de la barra de acero, que es 3A, y por el aumento de temperatura, que es 20 grados Celsius, que está en el enunciado del problema. De igual forma saco la ecuación de la deformación de la barra de acero. Nuevamente me fijo mi hipótesis, que había partido de que el esfuerzo está en compresión. Esto tenía mucho sentido también con la ecuación de la estática que saqué.
Sería entonces F2 por la longitud correspondiente de la barra de cobre, que puedo sacar esa longitud por la geometría del problema, como me da la longitud de la barra de acero y ese ángulo de 30 grados que forma con la horizontal, podría sacar por la longitud de mi barra de cobre, que sería 3A por tangente de 30. El área del cobre, recordando el enunciado del problema, me dice que es 4 veces el área de la barra de acero. Entonces, como definí como A mayúscula el área de la barra de acero, el área de cobre voy a colocar directamente 4 por A. Multiplicado por el módulo de Young, que es 10 a la sexta en el caso del cobre, que está en el enunciado del problema, más el término correspondiente a la deformación por temperatura en mi elemento de cobre, que es el coeficiente de dilatación lineal del cobre, 165 por 10 a la menos 7, por su longitud, que es 3A tangente de 30, y por el aumento de temperatura, que es 20 grados Celsius. Y por último, voy a mi ecuación de compatibilidad de deformaciones. Convengamos que, como yo partí de la hipótesis de que ambos elementos están sometidos a compresión, también yo analizaría cuál sería la posición final de la barra rígida, que tengo solamente dos opciones, que gire en sentido horario o que gire en sentido antihorario en su posición final. En este caso yo le di un giro en sentido antihorario, por lo tanto cuando yo analizo esa compatibilidad de deformaciones, yo sacaría una relación de la deformación del elemento de cobre con relación a ese segmento delta 2 en ese triángulo, que está el primero que saqué ahí a la izquierda. Y por otro lado la deformación de lo que sería mi barra de acero, que lo voy a relacionar también con ese delta 1 en ese triángulo que se forma. De esa manera yo sacaría desde el punto de vista geométrico en esta compatibilidad de deformaciones una relación entre las deformaciones del acero y del cobre. Cabe resaltar también que estas deformaciones delta 1 y delta 2, como se sacan de la compatibilidad de deformaciones, hay que tener en cuenta siempre que vamos a trabajar en módulo. Recordemos que la barra de acero yo dije que se iba a cortar finalmente. Eso implica que ese delta 1 tendría que ser una cantidad negativa, ¿verdad? Y el delta 2, como dije que se va a alargar, directamente es una cantidad positiva, esa suma de ambos términos correspondiente a las deformaciones por esfuerzo y por temperatura. Saco entonces mi relación geométrica con una sencilla semejanza de triángulos. Claro que analizo cada triangulito otra vez que se forma a la izquierda y a la derecha para relacionar esos delta con las deformaciones correspondientes, pero sacaría esa ecuación número 4 que correspondería ya a la compatibilidad de deformaciones. Y ahora básicamente tendría que hacer el álgebra armada de las 4 ecuaciones. Cuando yo sacaría esos valores de las fuerzas F1 y F2 sería en función del área A que yo definí, pero como el problema me pide tensión y tensión es fuerza sobre área, se eliminaría esa A y yo podría sacar finalmente los valores de las tensiones en cada uno de los materiales correspondientes, que es lo que me pide el problema.